4 minutos pasan de las 11 de la mañana y es el momento para hablar de educación. En realidad cualquier momento es para hablar de educación. Decir un momento es negar todos los otros y las consecuencias están a la vista. Que la educación aparece casi como una nota angustiante para padres y adultos de otras épocas mejores. Esto dicho con algo de ironía, pero no soy yo el que va a hablar de educación, sino el que entiende de la materia, el que es docente, formador de docentes, especialista en el tema, Sebastián Jiménez. ¿Cómo está, Sebastián? Fabricio, buen día, bien, muy bien. Hablamos de coletazos de la educación, nunca de la educación en sí. Claro, es paradójico, ¿no? Porque cuando uno quiere abordar los ciertos contenidos de la educación, ¿no? Raramente logra hacerlo, porque siempre hay emergentes, la famosa coyuntura, ¿no? Que se mete por todos lados. Claro, y lógicamente nos interpela, ¿no? Como adultos en general, digamos. Pero bueno, quienes estamos en educación, más aún, ¿no? De decir, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo intentar comprender qué sentido darle a esto? ¿O qué sentido quizás tiene también esto, ¿no? Sí. ¿Cómo poder trabajar estas cuestiones también, ¿no? Y por otro lado, uno ve ante estas situaciones cuán solas quizás están los y las adolescentes, los niños, las niñas, ¿no? Porque digamos, exabrupto o un gesto de este tipo, un niño, una niña, un adolescente puede llegar a expresarlo, ¿no? Pero después está la magnitud de eso, ¿no? Cuán grande, y ahí habría que pensar, ¿no? En algún momento un adulto no dijo no, ¿no? No puso un límite, ¿no? Lo contradictorio, ¿no? De esta época donde se declama, se celebra y yo no sé, ¿no? Hasta dónde se hace tanto hincapié en la libertad, ¿no? A todo le ponemos el nombre de libertad, todo es el nombre de una supuesta libertad, ¿no? Claro, cada cual está habilitado para hacer lo que se le ocurra. Exacto, claro. Sin advertir el riesgo, o quizás advirtiéndolo, pero bueno, dejándolo al libre albedrío o dejándolo librado a que, bueno, se resuelva, ¿no? Uno de los aspectos que cuestionaban mucho es los insultos de los chicos a las autoridades de la escuela. Claro. Bueno, hemos pasado 2 años escuchando a las máximas autoridades insultar y al Congreso agarrarse incluso a trompadas. No se ha hecho otra cosa más que hacer... Y los chicos no solamente aprenden en el curso, sino sobre todo por imitación de conductas. Lógico. Muchas veces hemos conversado con estudiantes acerca de esto, niños, niñas, ¿no? Sobre todo, acerca de esto. Porque claro, ellos están observándonos, ¿no? Aún están en una etapa en la cual necesitan ciertos puntos de identificación. Y allí aparecemos los adultos, ¿no? Entonces, claro, está esta copia de muchas actitudes de los adultos, ¿no? Casi como algo natural. Bueno, si lo hace el presidente, claro. Si lo hace el gobernador, si lo hace mi madre, si lo hace mi padre, si lo hace... Para abajo estamos todos habilitados. Entonces, claro, ¿sí?
Entonces, viste, ahí es un momento donde uno dice, bueno, a ver, espere, cierren las carpetas, cierren los libros y hablemos de esto. Porque si no, entramos en este proceso que ya está instalado, pero bueno, en algún momento hay que poner el freno, decir, bueno, a ver, no naturalicemos esto. No naturalicemos esto. Escuchen, piensen qué les parece a ustedes. Si no, todo vale, ¿no? Damos pie a que, bueno, está bien. Es el mensaje que baja, todo vale. Se puede, ¿no? En ese sentido, quería un poco continuar con la columna de la semana. Sí. De la última columna. Que otra coyuntura también claro, interrumpió. Pero bueno, esto mismo, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, si no, esto que no queremos, que es convertirnos en anunciadores de tragedias educativas, ¿no? Sino, antes bien, mencionar lo que sucede, ¿no? Hechos puntuales. La columna anterior era este proyecto de libertad educativa, sí. ¿No? Que quizás hasta pueda parecer un oximorón, dijera Dolina, ¿no? Esto, libertad educativa. Yo no sé si van tan de la mano, ¿no? Sí. ¿Qué es educarse? Sino quizás encontrar los propios límites, ¿no? Qué sé yo, podríamos en la fiesta de la cerveza, luego de degustar algún par de pintas, profundizar el tema. Sin duda, lo creo sin duda. Pero es que es clave eso de la culpa de los padres por todo lo que pasa, por las restricciones que tienen los chicos, por tener la pantalla como una manera de evitar el aburrimiento, que es el peor de los males de este mundo. Claro. Y entonces está la culpa y es no decirle no al chico. Claro. Y el no existe y las restricciones están y te vas a pegar la cabeza contra la pared un montón de veces, pero si no estás preparado para eso, va a doler mucho. Hay, es verdad, ¿no? Que advertimos, por poner más o menos un límite, desde más o menos los 90 para acá, una dificultad por decir no hacia uno mismo, ¿no? Uno mismo que a veces no puede dejar de hacer algo, decir, bueno, no, esto no. Byung-Chul Han dice que el problema ahora es que ya el ser humano no es explotado por otro, sino que se autoexplota. Exacto, claro. Y el origen está allí en los 90, ¿no? El origen está allí en los 90 y allí advertimos esta imposibilidad. Y hacia uno mismo y a veces hacia los otros también, ¿no? Esto de, no sé, ¿cómo voy a hacer para decir no? ¿Qué puede pasar? Está mucho, ¿no? Esta cuestión de les voy a caer mal, se van a enojar conmigo. Sí. Yo tengo 18 años de ir mejorando el no, digamos, ¿no? Porque uno lo va mejorando al no. Y advierto que los niños, las niñas no lo dicen, no dicen directamente gracias por decir no, pero luego hay un gesto que a uno lo puede interpretar en ese orden, ¿no? Claro, en ese no sentido. Tan explícito, pero no es tan explícito. Lo insinúa. Pero está muy, muy cercano a esto de gracias, ¿no? Al menos un gracias. Por eso digo, en este sentido, retomar esto que intentábamos pensar, seguir pensando, ¿no? Esto de el docente y su posibilidad de actuar, ¿no? En estas distintas posibilidades que venimos planteando, que hemos ido planteando a lo largo de todo este año, ¿no? Y pensaba hacer una especie de oposición, de contrapunto entre una película que hemos mencionado, El Placar, ¿no? La de Gerard Depardieu,
Y el cuento La Metamorfosis de Sí. Kafka, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión interesante para pensar, no como lugares puros, ¿no? Esto ya sabemos que no queremos plantear, ningún lugar es puro, ni tampoco plantearlo en términos disneylandescos, ¿no? Ajá. De bueno o malo, esta cuestión bueno o malo. En el placar, lo decíamos la otra vez, lo volvemos a recordar, un trabajador de una empresa de preservativos se entera que va a ser despedido, ¿sí? Entonces, bueno, está muy mal. Un amigo le aconseja hacerse pasar por homosexual para demandar a la empresa, ¿sí? Y que quede eso como una discriminación sexual, ¿no? El trabajador asume ese rol, ¿no? Y logra transformaciones en el entorno y en él mismo también, ¿no? Ahí van sucediéndose pequeñas transformaciones. Pero, ¿qué me interesa de esta cuestión hoy pensar? A él, ante una situación, él decide hacer algo, ¿no? Hay una coyuntura que lo perjudica gravemente, Claro. ¿no? Y él actúa de una manera, ¿no? Para intentar hacer algo con esa coyuntura, con eso que está pasando. Por otro lado tenemos el cuento de Kafka de la Metamorfosis, ¿no? El cuento empieza: una mañana, al despertar, Gregorio Samsa de un sueño agitado se encontró sobre su cama convertido en un horrible insecto. ¿Sí? ¿Qué me interesa acá de esto? El personaje de El Placar decide un cambio, ¿no? El personaje de la Metamorfosis es afectado por un cambio involuntario, digamos, ¿no? Ahí me parece que ahí puede haber alguna cuestión interesante como para pensar, ¿no? Esto de decido hacer modificaciones y, por otro lado, soy afectado por una modificación. Claro. Tal vez la diferencia es que en el primer caso hubo un anticipo de lo que iba a ocurrir y un margen para actuar. Claro, en el segundo estaba dormido, no hay nada, ¿no? Que no es un dato menor, que estaba dormido, ¿no? Eso podríamos pensar. Vámonos a la filosofía. Cuando uno habla de la posibilidad de actuar, inevitablemente piensa en Aristóteles, ¿no? Introdujo en su filosofía los términos, estoy leyendo textual del diccionario de Ferrater Mora, introdujo en la filosofía los términos acto o actualidad y potencia. Sí. ¿Ah? Esto cualquiera que haya estado en el secundario lo sabe. Como un intento de explicar el movimiento en tanto que devenir. Claro. ¿No? Una especie de como proceso que va sucediéndose. Un movimiento de la potencia, de la potencialidad al acto o actualidad. El acto es lo que hace ser a lo que es. ¿Sí? Se actualiza. El acto determina el ser. El paso de lo que es en potencia a lo que es en acto requiere estar en potencia de algo. Claro. Dice Ferrater Mora en su diccionario. Entonces digo, esa potencia, me pregunto, ¿puede no estar en el sujeto? ¿Sí? Porque, ¿cuál sería la idea? Que se actualiza la potencia que el sujeto ya posee, que ya tiene, digamos. Sí. ¿No? Entonces digo, pero, ¿y si no tiene esa potencia? Por ejemplo, podríamos decir, una clásica cuestión que a veces escuchamos en los compañeros, algunas compañeras. Yo no estudié para esto, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, un niño con alguna discapacidad, sí, ¿no? Que aparece esta cuestión, yo no estudié para esto, ¿sí? Digamos, si lo pasamos a términos filosóficos, diríamos, yo no estoy en potencia de esto, ¿no? O, no sé, no puedo escuchar, no estoy en potencia de escuchar, no puedo escuchar, no voy a poder escuchar la manera como se expresa un adolescente, un niño, una niña. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿puede el sujeto, me pregunto de nuevo, en todo caso estar en potencia de estar en potencia? Que quizás sea lo más interesante. Estar en potencia de ser potencia de algo.
de alguna manera eso que va sucediendo. Sí. Puede sonar un poco filosófico y rebuscado, pero así vamos pensando. De lo contrario, entonces digo, pareciera que hay potencias inherentes, ¿sí? Es decir, propias, que quizás las haya. Seguramente todos tenemos potencias inherentes, propias, que las tenemos, no sé. Pero esto mismo no invalidaría que alguien que no esté en potencia de algo por ningún proceso pueda llegar a estar. Claro. Digo, un docente que se está formando está en potencia de estar en potencia de algo más, que no sea solo aprender, enseñar. ¿Sí? Si no, sería, entiendo yo, ¿no? Sería como muy acotado, muy limitado, ¿no? Claro, sería pensar que una persona es una sola cosa. Y nada más. Sí, por eso hablábamos en otras de las columnas de los Javier trans. Cercas en el libro del Papa dice que somos poliédricos. Claro. Incluyendo al Papa, claro, que no se lo puede definir tan rápidamente como a ninguna persona. No, porque además está la posibilidad, no sé, no me sale otra palabra ahora, de sorprendernos, ¿no? A nosotros mismos, primero, cuando a veces decimos o hacemos algo, que uno se sorprende haciéndolo o diciéndolo, sí, ¿no? Y el otro que nos conoce o que alardea conocernos, que nos dice, mira, nunca te había visto haciendo esto, qué bien esto que hiciste, la verdad que me sorprendiste, ¿no? Esa posibilidad de en algún momento, por eso digo, potenciar la potencia de algo. Sí. ¿No? Potenciar esa potencia. La posibilidad del cambio que está inherente en la del movimiento, según Aristóteles. Claro, que me parece, ¿no?, que lo interesante es poder estar abierto a la posibilidad, quizás, ¿no? Así, hablándolo así más sencillo, lo pienso ahora en la conversación nuestra, estar abierto a la posibilidad de, ¿no? Y no en este sentido, sí, no limitarnos tanto, ¿no? En este sentido, claro, ¿no? Ser libres en este sentido de poder. A ver, ¿en qué sentido la libertad? En la posibilidad de estar abierto a lo posible, a lo que pueda venir. Sí, eso es una contradicción con el tiempo actual, que estamos cerrados al sesgo. No hay otra cosa más que lo que ya está dicho. ¿No? Lo que ya está pensado. Sí, quizás. Y sobre lo que nos tendemos a alinear para verificar, para confirmar. Bueno, claro. ¿Cuánto hay de esta cuestión de esto del sesgo de confirmación, ¿no? Creo que lo citábamos también en algunas columnas, la canción de Drexler, o Algoritmo, ¿no? ¿Quién quiere que yo crea lo que creo que quiero? Que es interesantísimo, ¿no? Porque, claro, de allí después están esto de que escucho lo que yo ya pienso. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso me va, lógica, claramente. La lógica del algoritmo es de que nadie descubre nada que no haya buscado previamente. Claro. Y si se ha buscado previamente, no hay ningún descubrimiento. No, porque ya estaba. ¿Sí? Y entonces, claro, eso acota, ¿no? Claro. El panorama, la posibilidad de... Y restringe esa posibilidad de que mencionabas. Tal cual. Y es como, yo no sé si, seguramente has visto, las personas cuando están viendo el celular, ¿no? En el micro o en cualquier lugar, la postura de la persona, ¿no? Que es estar así, digo, así hacia abajo, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que está alrededor prácticamente deja de existir, ¿no? No solo eso, sino que además es mi postura. En una especie, es una especie de actitud servil, ¿no? Ante un amo, un señor, bueno, que puede ser que alguien diga y me confirme lo que yo pienso. Claro. ¿No? Porque, claro, hay que tener, digamos, valentía, para decir un término radial,
para encontrarse con aquello que es distinto a mí. ¿no? Sí. ¿Quién puede encontrarse con aquello que es distinto de sí mismo? ¿no? Claro, y que me genere incomodidad y por tanto que me aleje de esa red social. Lógico. Y de allí que, por ejemplo, aún habiendo una especie de auge de solicitudes de turnos con psicólogos, psiquiatras, pero también está esta dificultad de ir a este lugar y confrontarse con uno mismo, ¿no? Más cuando uno lo dice y dice, sí, porque yo dije, ¿no? Yo soy, y después el profesional nos devuelve aquello que uno dijo pero no había escuchado bien, ¿no? Es interesante. En este sentido, habíamos citado en la columna anterior a Alain Badiou en Rapsodia para el teatro, ¿no? Donde hablaba de estos tres como elementos, ¿sí? Lo volvemos a citar, pero brevemente. Es el público reunido con la intención de un espectáculo. Dice Badiou que hay verdadero teatro. Badiou en ese libro habla del teatro con mayúsculas y del teatro con minúsculas. Entonces dice que hay verdadero teatro con mayúscula, cuando está el público reunido con una intención de un espectáculo. Y ahí Badiou dice algo que me parece interesantísimo, ¿no? Que es también el valor del público, porque paga para terminar trabajando él, dice, el mismo público. Cuando la obra es buena, dice Badiou, es el público el que termina trabajando. Claro. Paga para hacer él el mismo el completar trabajo, el ¿sí? sentido. Exacto, bien. Entonces, ¿cómo lo traducimos a esto? Bueno, estudiantes a quienes les suponemos un deseo de querer aprender, ¿sí? ¿Quiénes sería? Para Badiou habla del público. Nosotros, ¿qué pensamos? Son estos estudiantes que vienen a la escuela con la intención de aprender. ¿Cuál es la dificultad? Que quizás no lo han descubierto aún los estudiantes, o quizás el sistema educativo no ha sido aún tan interesante para invitarlos a descubrir que desean aprender, ¿sí? Pero, después están los actores físicamente presentes. Esto me parece extraordinario. Físicamente presentes, voz y cuerpo. Los actores. Es el docente. Sí. Es el docente el que está, que se posiciona frente al aula, ¿sí? Voz y cuerpo, allí, presente, haciendo un acto pedagógico potente, ¿no? Digamos, sería... Algunos docentes con más histrionismo, claro, otros con menos. Claro, pero allí está el docente, ¿no? De hecho, una de las afecciones más comunes que sufrimos los docentes es el tema de las cuerdas vocales, ¿sí? Cuando no, la columna, por ejemplo, también, ¿sí? La salud mental. Bueno. Por último, dice, un referente textual o tradicional, ¿sí? Acá nosotros, ¿en qué pensamos? Bueno, en el currículum, en eso que está, para que el docente lo transforme y lo comparta con los estudiantes, lo recree con los estudiantes, lo vuelva a transformar con los y las estudiantes, ¿sí? Bien. Ahora, ¿para qué, no, todo este panorama que hemos abierto así como muy amplio? Para pensar en la posibilidad que tiene el docente de actuar, ¿sí? A ver, tiene la potencia de hacerlo, no porque sea algo propio, digamos, porque si no, nos invalida el no hacer. No lo hago porque no lo sé, ¿no? Que sería una salida, digamos, fácil, ¿no? No lo hago porque no lo sé. Bueno, la idea es pensar esta posibilidad como la posibilidad de, la potencia como posibilidad de. Por ejemplo, ¿cuál sería? Creo, este año lo he trabajado bastante, la posibilidad de escuchar, ¿no? El actuar del docente en esta posibilidad de escuchar. Lo mencionamos como una columna a principio en el semestre anterior, ¿sí? Un actuar escuchando a las infancias. Un actuar que es activo, porque el docente no es un terapeuta, ¿sí? No es alguien que escucha, aunque la escucha del docente pueda ser terapéutica, ¿sí? La escucha puede ser terapéutica,
no es un terapeuta. Claro. Hay que Y ubicarse. acá, siguiendo la analogía con el teatro, romper la cuarta pared. Bueno, claro, exacto, ¿sí? Y avanzar en este encuentro, ¿no? Avanzar en este encuentro, tal cual. Esta posibilidad, pienso, ¿no? Inaugura la ética y la práctica del cuidado de las infancias, que es otra cuestión, y de las adolescencias, ¿sí? Es notable cómo uno se encuentra con niños, niñas y adolescentes que tienen una gran dificultad por recibir el cuidado, ¿sí? Ujú. Uno allí se puede preguntar, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Qué ha pasado que no pueden recibir un cuidado? Ujú. Un cuidado que es, por ejemplo, lo mínimo, sentate bien, ¿no? Hoy vemos, si entramos a un aula, parece un cuadro de Picasso el aula, Sí, ¿no? Porque están es un los chicos... Guernica. El Guernica es el Guernica, tal cual. Está muy, muy... Esto de, bueno, pero yo me quiero sentar así, está bien, pero eso te perjudica. Entonces, bueno, el poder recibir ese cuidado del docente. Pienso, ¿no? Educar es un modo de cuidar las infancias, pero también escucharlas, dialogar, atender los problemas, las dificultades que atraviesan por la misma etapa en la cual están, ¿no? Por el tiempo, por el momento en el cual estamos viviendo. Es un gesto ético y político actuar escuchando. No se enseña en la formación docente. No hay una materia que sea escuchar las infancias, por ejemplo. Si nos remitimos entonces a eso, ningún docente está en potencia de esto. Es que nosotros vamos en potencia a ser todos sordos, pero por decisión propia. Claro, hay una... ¿Quién escucha? Claro. De hecho es notable el auge de diagnósticos del espectro autista, por ejemplo. Sí. ¿No? Pero más allá del diagnóstico, uno va por la calle caminando o en auto y las personas parece que estuvieran o que estuviéramos en la calle, en la vereda, solas. Como si nadie más hubiera en la calle más que yo. Entonces, Sí. por eso yo puedo, no sé, ir hacia un lado, ir hacia el otro, sin advertir si viene alguien, ¿no? Infinidad de ejemplos que podemos advertir acerca de cuán aislados decidimos estar, ¿no? Sin mirar, otra cuestión que hemos trabajado también, ¿no? Otro gesto, sin mirar hacia los costados. Sí, por eso yo pensaba que el sentido que más se desarrolla es el del tacto a través del dedo gordo en una pantalla, el escroleo. Claro. Como la única posibilidad, anulando los otros. Un escroleo donde no hay antes ni después, no hay principio ni final, es solo un devenir constante. De hecho, es el hecho de ir pasando, ¿no? La sensación, el gesto es cuando nada uno ve, queda, todo pasa. ir pasando, sí, voy. Es Heráclito contemplando un río. Claro, tal cual, claro. Habría que ver, ¿no? Si soy el mismo después del escroleo o no lo sé. Bueno, eso va dejando un efecto que sí, después explota. Sin duda, de hecho, la última elección a presidente da un claro ejemplo de eso, ¿no? Sí, claro. Gente que lo único que tenía era el acceso a las redes sociales y, bueno, eligiendo eso. Por último, sí. ¿Qué hacer, cómo actuar cuando desde la dirigencia política se menosprecia la educación? ¿No? Porque, claro, uno como docente dice, bueno, pero puedo hacer esto, pues... Pero volvemos al principio. Pero la dirigencia política, quienes de alguna manera asumen una responsabilidad, no la asumen justamente. O hay un menosprecio de esa función que asumen, ¿no? Sí. Entonces me acordaba Gandhi, ¿no? Que proponía como táctica de protesta la desobediencia civil. Quizás nosotros
de vuelta con la segunda pinta, podríamos decir, bueno, propongamos una desobediencia pedagógica. Ujú. O esto de el obedecer como el saber escuchar. Bueno, sepamos a quién hay que escuchar, ¿no? Sí. Una desobediencia de ese orden. Por último, Ana Prada tiene una canción que se llama Tentempié. Ujú. La canción dice: balancearse, dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio. Es decir, no hay nada seguro, ya lo sabemos. Lo que sí podemos es seguir intentando. Me gustó lo de la desobediencia pedagógica. Desobediencia lo voy a tomar. pedagógica. Tal Sebastián, muchas gracias. A ustedes.